Vamos a presentar a la doctora Luz Mujica Calderón, quien va a hacer su presentación sobre el tema de valoración geriátrica integral. La doctora Luz Mujica Calderón es médico internista, geriatra, profesora principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional San Agustín, jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Honorio Delgado. Cuenta con una maestría en medicina, cuidados paliativos y experta en cuidados paliativos psicosocial. Tiene un doctorado en salud pública. Adelante, doctora. Buenas noches y muchas gracias por la invitación a ASPEFAM, por esta iniciativa de tener este curso tan importante. Voy a presentar mi pantalla. Me avisan, por favor, si se muestra. Ya lo estamos viendo, doctora. Perfecto. El tema que voy a tratar es valoración geriátrica integral. Y quisiera comenzar presentando la sumilla, que básicamente implica por qué tenemos que conocer la valoración geriátrica integral, qué es lo que persigue la valoración geriátrica integral, qué esferas son las que incluye, en las cuales tenemos la valoración médica, la valoración funcional, la valoración mental y social. Quisiera iniciar presentando dos casos. Manuel, de 75 años, que acude a un control de salud totalmente independiente, realiza sus tareas habituales sin dificultades, acostumbra a conducir su auto y a visitar a su hija y nietos que viven a 150 kilómetros de distancia. María Mercedes, de 75 años también, traída a la consulta desde un asilo, se queja de dolores musculares inespecíficos, lesiones en la piel caracterizadas por prurito y descamación. Además, cursa con constipación. Se informa que en los últimos meses se ha caído con frecuencia y se ha vuelto progresivamente dependiente. Luego de examinarla, no se hallan signos de alguna enfermedad específica. El por qué tendríamos que saber o de repente tener un manejo más completo de lo que es la salud del adulto mayor. En principio tenemos el rápido envejecimiento de la población mundial. En 50 años prácticamente la población mayor de 65 años se ha duplicado en el mundo. Lo mismo ocurre en países en vías de desarrollo. En México, por ejemplo, la proyección de CONAPO dice que para el 2035 el número de niños y el número de adultos mayores va a ser el mismo. Y aquí en Perú notamos que la pirámide poblacional en todo este tiempo está cambiando. Ya no es una pirámide. Finalmente el 2050 va a terminar siendo un rombo en que la cantidad de adultos mayores y niños va a ser la misma. Y acá viene el motivo por el cual es necesario conocer lo que es la valoración geriátrica. De esta población adulta mayor, tenemos que las 2/3 partes tienen problemas de salud. Esta es una encuesta que se hizo, una encuesta nacional de hogares en el 2003. Yo imagino que todavía estas cifras deben haberse incrementado actualmente. Y es que el envejecimiento va a condicionar un deterioro físico inevitable. Es el propio hecho de envejecer, en el cual hay determinantes genéticos. Definitivamente no todos envejecemos igual. Enfermedades subclínicas que interactúan con estos determinantes genéticos que finalmente determinan en un deterioro físico. Algo importante que recalcar y señalar es que en geriatría y en general todos los seres humanos deberíamos estar siempre haciendo actividad física, porque en geriatría hay un lema que lo que no se usa se pierde, y efectivamente hay una cultura de envejecimiento muy mala en nuestra población, porque a veces al adulto mayor, cuando enferma, lo confinamos a su cama y de repente son 2, 3, 4, hasta 5 días, que significa
disminución de su masa muscular y falta después de poder caminar, de poder desarrollarse como se desarrollaba siempre. Y en el envejecimiento vamos a ver que existe un envejecimiento fisiológico, en el cual estamos el envejecimiento exitoso, en el cual el adulto mayor llega sin ninguna enfermedad, y el envejecimiento usual, en el cual tenemos enfermedades, pero que las tenemos controladas. Entonces se dice que es fisiológico cuando cumple parámetros biológicos aceptados para los distintos tramos de edad y el paciente es capaz de relacionarse con su medio social. El envejecimiento que no queremos que suceda. Y por eso es la intención de aprender bien a manejar completamente al adulto mayor, es cuando la incidencia de la enfermedad va a alterar estos parámetros biológicos y al paciente le va a dificultar sus relaciones sociales. Per se, el envejecimiento ocasiona alteraciones morfológicas, alteraciones funcionales, tales como, por ejemplo, disminución de la masa celular en un 30%, disminución del agua corporal, aumento de la grasa corporal, variaciones en la estatura, y muchos de los adultos mayores se asombran porque de repente yo no medía así, medía 5 centímetros más, ¿no? O una mujer que logra bajar 3 centímetros con la edad. ¿Y esto por qué? Porque hay una deshidratación de los discos intervertebrales. Aparte de ver alteración en la lordosis y aparece la cifosis. A veces el envejecimiento nosotros lo notamos cuando el pelo comienza a ponerse cano, cuando la piel se torna laxa, la hipertricosis, las arrugas, y en la funcionalidad notamos que en la marcha hay una disminución en el braceo y un aumento en la base de sustentación. Entonces esa marcha que nosotros comenzamos a notar corresponde ya a una persona que tiene más de 65 años. Y es que estos cambios se producen normalmente y el envejecimiento en general pues es heterogéneo, no todos envejecemos de la misma manera y a veces es difícil determinar cuándo empieza y cuál es la evolución natural. En realidad los efectos del envejecimiento o de la vejez se van a manifestar cuando ha progresado lo bastante como para ser detectados. Como vimos en las diapositivas anteriores, pues desgraciadamente el envejecimiento, cuando es un envejecimiento patológico, va a condicionar a veces enfermedad o el mismo de envejecimiento fisiológico usual va a condicionar enfermedades que van a demandar los servicios de salud. Y a veces los servicios de salud que el adulto mayor tiene, a veces adolece de muchas enfermedades, también implica la presencia o el uso de muchos medicamentos. Problemas que finalmente van a ocasionar una serie de problemas en lo que es la medicación en el adulto mayor y entre los cuales tenemos la polimedicación o polifarmacia. Y es que estas modificaciones morfológicas, bioquímicas que suceden en los adultos mayores van a ocasionar que exista una pérdida de su capacidad de adaptación, de su reserva funcional. Entonces, esto sucede normalmente, fisiológicamente, una declinación funcional con el envejecimiento. Términos que son importantes que conozcamos cuando nosotros valoramos a los adultos mayores. La comorbilidad. La comorbilidad que es la existencia de una enfermedad que puede estar relacionada a la que acude el paciente, que es diferente a lo que a veces llamamos la pluripatología, que son diferentes enfermedades en un mismo paciente. Se dice que en un paciente entre 65 y 74 años suele haber 4.6 de enfermedades crónicas en un mismo paciente. Y cuando este paciente ya pasa los 75 años, ya se acercan a 6 enfermedades que padece el mismo paciente. Solo un porcentaje menor, el 10%, no refiere a algún trastorno médico. Y reconocer las características del comportamiento de las enfermedades de los adultos mayores es muy importante. Comencemos por decir que la frecuencia de las enfermedades es muy alta, 50-80%. Que los adultos mayores tienen pluripatología, muchas enfermedades. Y eso condiciona la polimedicación. Y desgraciadamente, por problemas sensoriales, porque el adulto mayor vive solo, hay error en la medicación
o la automedicación que es tan frecuente en nuestro medio, ¿no? Y todo esto repercute en la capacidad funcional del adulto mayor. Y esta reserva funcional que nosotros la tenemos prácticamente en su máxima expresión entre los 0 y 40, 45 años, comienza a declinar y comienza a bajar. Y ustedes van a ver que un paciente de 70 años, de 80 años, su reserva funcional de cada órgano ha bajado ostensiblemente. Y esa capacidad que tenía para responder al estrés, pues se ve bastante disminuida y la enfermedad ya no se comporta como una persona joven. Llegando al modelo que nosotros denominamos el modelo diagnóstico geriátrico, que es el modelo o alteraciones iceberg, en la cual nosotros atendemos a un paciente que tiene neumonía o tiene de repente una infección de tracto urinario, de repente llega ya en sepsis, con un shock séptico, y que sin embargo el paciente es un paciente que está haciendo un delirio, un síndrome confusional agudo, ya tiene un deterioro cognitivo severo, hay una deprivación sensorial, cursa con incontinencias, de repente es un paciente dependiente total, malnutrido, y todo esto de repente ocasionado por una caída en un contexto o en un entorno en el cual hay un conflicto familiar, porque ustedes van a ver que de los hijos es que nadie casi se quiere hacer cargo de los papás. Entonces, el problema al que nos enfrentamos cuando tenemos adultos mayores, pues, como les digo, es complejo. Y hay entidades o situaciones de enfermedad que son muy frecuentes en los adultos mayores, ¿no? Que ahora ya se clasifican como síndromes geriátricos. La inmovilidad, caídas, incontinencias, incapacidad, úlceras de presión. Y ustedes seguramente, cuando han visto los diagnósticos, nunca creo puedan haber visto un diagnóstico de caída. No lo consideran caída como diagnóstico. Y que un adulto mayor sufra una caída es una catástrofe, porque significa, si es que hay una fractura de cadera, pues dismovilidad, úlceras de presión, depresión y todo el cotejo o rosario de problemas que va a traer esta caída. Por eso se hace tan necesaria hacer una valoración geriátrica integral, que viene a ser un proceso diagnóstico multidisciplinar. Usualmente es interdisciplinario, porque a veces solo está el médico y la enfermera, que se ha diseñado para identificar y cuantificar los problemas físicos, funcionales, psíquicos y sociales que pueda presentar el adulto mayor o anciano. O sea, ustedes van a ver en la valoración geriátrica que no es simplemente, o no hablemos de simplemente, no solo es el problema biomédico, tenemos que abarcar todas las esferas. Y esta valoración geriátrica tiene una intención, tiene la intención de llegar a un diagnóstico completo para poder hacer un plan de trabajo y un seguimiento del paciente con los recursos que tenemos. Básicamente, el objetivo principal es diseñar un plan individualizado, preventivo, terapéutico y rehabilitador, con el fin de lograr un nivel de independencia y definitivamente mejorar la calidad de vida del adulto mayor. Y de hecho se dice que en el ámbito hospitalario, como la atención primaria, en la atención primaria, la valoración geriátrica es el mejor instrumento, el cual puede facilitar una práctica médica familiar con una visión holística que aumenta la supervivencia y mejora la calidad de vida. Esta valoración geriátrica integral, pues, ¿dónde o qué profesionales deben conocerla? Todos los profesionales. En atención primaria, el médico general, los emergenciólogos; en hospitales generales, los médicos internistas, los médicos de especialidad, y en lugares también o hospitales de mediana y larga estancia. Se dice que deberíamos llegar a una geriatrización de la medicina. O sea, viendo ya este cambio poblacional que se está dando y que amenaza con ser mucho mayor, pues tendremos que aprender a atender al adulto mayor con mayor exactitud. ¿Qué objetivos tiene? Resumiendo, la valoración geriátrica integral, en principio, conocer la situación basal del paciente, o sea, el techo
que tiene el paciente, a dónde yo quisiera llegar una vez tratado este paciente. Mejorar la precisión diagnóstica, evaluar la repercusión funcional de la enfermedad, que nos permita diseñar planes de cuidados y tratamiento, poder hacerle un seguimiento y ver la respuesta al tratamiento, ofrecerle la ubicación más adecuada. De repente no es la más adecuada la hospitalización, sino de repente un hospital de mediana estancia o de repente en su mismo domicilio, optimizar el uso de recursos sanitarios y sociales. La idea es que este adulto mayor que llega a nuestras manos se vaya mejor o igual de lo que vino. Desgraciadamente, a veces vemos adultos mayores que llegan a hospitalización caminando y desgraciadamente porque presentó un delirio, el paciente se le va a hacer sujeción mecánica o se le va a indicar de repente algún sedante y lo que estamos haciendo pues es aumentar los problemas que tiene el adulto mayor. La valoración geriátrica la podemos realizar en base a instrumentos que se vale la valoración geriátrica, que son escalas geriátricas ya mundialmente validadas, que nos va a permitir trabajar de una manera sistematizada la valoración del adulto mayor. Estas escalas geriátricas las tenemos como en los aplicativos y las podemos tener en el celular y poder realizar una valoración geriátrica integral en cualquier sitio. No es en lo absoluto difícil. ¿Qué diferencia tenemos con la historia clínica tradicional o clásica que empleamos para personas jóvenes? Es que además de la evaluación biomédica que vamos a realizar, vamos a hacer una valoración de su funcionalidad, la movilidad del paciente, vamos a ver si hay algún déficit sensorial, cómo está su estado nutricional, cómo está el estado cognitivo y algo muy importante en el adulto mayor, la valoración social. Y estas escalas geriátricas pues nos van a mostrar cómo se encuentra este adulto mayor en una forma completa, en una forma holística. Y eso nos va a permitir que lleguemos finalmente a los problemas y vayamos enfocando cada problema qué solución le podemos dar. En relación al factor biomédico, la valoración de la enfermedad somática cumple los mismos pasos de la historia clínica que nosotros sabemos realizar. La anamnesis, en la cual vamos a tener en cuenta la filiación, y acá quizá una particularidad que es la de tener en cuenta si este paciente vive solo o con cuidador y que el cuidador nos indique qué rol juega. ¿Es familiar? ¿Es asalariado? Es importante tener en cuenta quién se hace cargo de este paciente, si este paciente de repente es dependiente, ¿no es cierto? De igual manera, la anamnesis tiene ciertas particularidades en las cuales tenemos que tener en cuenta también los fármacos que toma el paciente, las enfermedades crónicas que tiene el paciente, para poder ver si hay interacción entre fármacos, y eso lo hace generalmente o usualmente el médico general en la atención primaria y el médico geriatra en la hospitalización, que valora cuántos medicamentos de los que recibe son indispensables y de cuáles podemos prescindir para que el adulto mayor no se nos complique más. Valorar las funciones biológicas que nosotros las hacemos importante en el adulto mayor, porque en ellos vamos a encontrar, como les digo muchas veces, incontinencias, que es necesario pues, llegar al final del diagnóstico con estas precisiones para poder ver dónde intervenimos. El examen físico, de igual manera, pues valorar si hay asimetrías en el paciente, cómo está su estado de conciencia, valorar de repente ciertas particularidades en la columna, si hay deformidades, que de repente nos lleve a fracturas por osteoporosis, valorar las visceromegalias en el adulto mayor, importante, el examen de la movilidad, el tacto rectal para valorar la próstata en varones, y ayudarnos o apoyarnos en los exámenes auxiliares, que vienen a ser simplemente un apoyo diagnóstico. Aún teniendo
las escalas geriátricas, no olvidemos que lo más importante siempre es la clínica que empleamos nosotros para valorar el estado de salud de un paciente. Las escalas geriátricas vienen a ser un apoyo para esta valoración del adulto mayor, un apoyo importante porque definitivamente nos va a permitir de repente una valoración un poco más completa. Veamos qué es la capacidad funcional. Hablamos de funcionalidad. Funcionalidad viene a ser la actitud que tiene el adulto mayor para realizar las actividades de la vida diaria en forma independiente y mantener su autonomía en el medio. O sea, ¿qué es lo que el paciente puede hacer de forma independiente, de forma, digamos, autónoma, sin perder su independencia para poder vivir y alimentarse, vestirse, ir al retrete, solo, sin ayuda? Estas actividades de la vida diaria se definen como tareas ocupacionales que una persona prácticamente realiza a diario para cumplir el rol que le es propio. Las actividades de la vida diaria se clasifican según su complejidad en actividades básicas de la vida diaria y actividades instrumentales de la vida diaria. Y para cada una de estas nosotros tenemos escalas geriátricas para valorarlas. El Ministerio de Salud ha elaborado una historia clínica en base a para el adulto mayor, en base a estas escalas geriátricas, y son de uso obligatorio en la atención primaria y también en la hospitalización. Pues estas escalas básicas para la vida diaria son generalmente dos las que suelen usarse, la de Katz y la de Bartel. La historia del MINSA usa la escala de Katz, que es muy sencilla de aplicar y de verdad que no se acerca mucho a cómo este paciente tiene su funcionalidad. Y para las actividades instrumentales, que son actividades un poco más complejas, tenemos la escala de Lotto. Las actividades básicas de la vida diaria pues tienen que ver directamente con las funciones de autoatención, y entre las cuales tenemos la alimentación, la movilidad, el aseo o la higiene, deambulación, transferencias y control de esfínteres. Y el índice de Katz nos evalúa todas estas actividades. Entonces nos permite hablar un mismo idioma entre profesionales. Decir que un paciente tiene un Katz-A significa que ese paciente es independiente para todas las actividades de la vida diaria. Se viste solo, va al baño solo, es continente, se puede trasladar sin ningún problema, entonces, dentro de su casa. Entonces decimos que ese paciente tiene un Katz-A. Si recibimos a un paciente con Katz-A, ya sabemos que significa que es independiente. Y en base a la dependencia para alguna de las actividades, pues el paciente va a clasificarse como B, C, D, E, F y G. Y G, decir un paciente es un Katz-G, significa que es dependiente para todo, para todas las funciones. Entonces, importante una escala, como les digo, geriátrica, que se encuentra en los aplicativos para poder bajarlas y tenerlas a la mano, aplicarlas y poder ya explicar mejor la funcionalidad de este paciente. Las actividades instrumentales ya implican, como les digo, otras funciones que van a ser imprescindibles para que el adulto mayor desarrolle su vida de una forma normal. Son actividades más elaboradas, como por ejemplo la comunicación, el poder usar su teléfono, el manejo del dinero, el uso del transporte, realizar tareas del hogar y el manejo de la medicación. Entonces, si este adulto mayor es capaz de realizar todas estas actividades, vamos a verlas Por favor, le quedan 2 minutos. reflejadas en lo que se llama la escala de Lotto y de Brode. Ahí ustedes tienen, son actividades mucho más complejas. La movilidad, aquí aplicamos la escala de Tinetti y el test de Get Up and Go. El paciente se le pide que camine 3 metros, que vuelva al sitio de donde partió y debe hacerlo en menos de 20 segundos. La valoración sensorial, cuánto mira este paciente, qué dificultades tiene para la visión, y la agudeza auditiva
para valorar si tiene problemas de audición. La valoración nutricional, muy útil también. También tenemos el Mini Nutritional Assessment, que es una escala geriátrica que nos va a permitir hacer un cribaje para ver si este paciente está bien o mal nutrido. Si este paciente de repente no tiene posibilidades de moverse, ni ustedes no pueden pesarlo, háganle el perímetro de pantorrilla, que tiene que ser 31, es lo normal. La evaluación mental tenemos que ahí vamos a ver las áreas cognitiva, afectiva y el sueño. En la función cognitiva tenemos en esta historia clínica la escala de Pfeiffer, que es muy sencilla, preguntas muy sencillas, que también la tenemos en aplicativo y que nos va a dar si este paciente tiene un deterioro cognitivo leve, moderado o severo. En la función afectiva tenemos el test de ISABH, que nos va a permitir también ver si este paciente con preguntas muy sencillas está normal, tiene una depresión leve o tiene ya una depresión establecida. Para la valoración social tenemos la escala de Gijón, que nos va a evaluar la situación económica, la vivienda, las relaciones sociales y nos dirá finalmente al puntuarla si tiene una buena situación social, si existe riesgo social o si hay un problema social. Finalmente, haciendo un esquema de la valoración geriátrica integral, tenemos la evaluación biomédica, la evaluación funcional con las escalas que podemos emplear, de igual manera la escala mental, la escala social y haremos un plan por los problemas que detectemos. Una paciente de las que solemos tener con todas las enfermedades que tiene y con toda la medicación que recibe. Esperemos que no sea esta la postura de ustedes cuando enfrenten a un adulto mayor. Y les dejo alguna bibliografía y presentarle a un adulto mayor exitoso de 91 años, campeón mundial en atletismo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Mujica, por su brillante exposición. A continuación,